En la República Dominicana, bajo el sol caribeño, Ah, un misterio aún nos persigue. Un hombre, Mateo Aquino Febrillet, sí. asesinado mientras intentaba mediar en una disputa. Increíble, ¿verdad? Un acto de violencia sin sentido o una trama cuidadosamente urdida. ¿Quién sabe? Hoy nos sumergimos en la vida de este académico y político, utilizando su propia página de Wikipedia para intentar descifrar este enigma. Interesante. ¿De qué te parece? Es una historia que te atrapa desde el principio, ¿no? Mateo Aquino Febrillet, Sí. un hombre que desde la humildad de su San Cristóbal natal, Ajá. ascendió en el mundo académico hasta convertirse en rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fíjate. Impresionante. Un hombre del pueblo que dedicó su vida a la educación Sí, sí. y al servicio público. Exacto, un hombre brillante que no se conformó con el éxito académico. No. Febrillet decidió dar un paso más allá? y adentrarse en las turbulentas aguas de la política dominicana. Uf, aguas turbulentas. Primero como miembro del Partido Revolucionario Dominicano, Ajá. y luego, en un giro inesperado, uniéndose al Partido Revolucionario Moderno. Un cambio, ¿eh? En 2016, Febrillet se lanza a la arena política como candidato a senador. Un movimiento que muchos interpretaron como una señal de que este hombre de principios buscaba un cambio real para su país. Sin duda. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Oh. Imagínate esto. Febrillet se encuentra mediando en una disputa entre dos candidatos de su propio partido, Vaya. Blas Peralta y Eduard Montaz, Sí, sí. cuando de repente suena un disparo. Un disparo. Febrillet cae abatido, víctima de un asesinato que hasta el día de hoy sigue sin resolverse por completo. ¿Serio? Peralta es condenado por el crimen, junto con otras personas, lo que sugiere que la trama podría ser más compleja de lo que parece a simple vista. Más complejo. Es como si estuviésemos ante un rompecabezas con piezas que no encajan. Me encajan. ¿Por qué asesinar a un hombre que buscaba la paz y el diálogo? Es la pregunta. ¿Quiénes se beneficiaron de su muerte? La gran incógnita. La falta de un móvil, claro, es una de las claves de este misterio. Totalmente. Si analizamos la vida de Febrillet, A ver. encontramos a un hombre admirado por muchos, Sí, sí. pero también a un político que se atrevió a desafiar las estructuras de poder. Desafiar, eso es. Es cierto, Febrillet tenía ideas propias y no temía expresarlas. Un hombre de convicciones. ¿Podría su ascenso político haber incomodado a algunos sectores? Es posible. Había pisado callos que no debía. Puede ser, puede ser. Las preguntas se agolpan en nuestra mente. Es el griego. ¿Estaba Febrillet demasiado cerca de destapar algo que no debía? Oh, interesante. ¿O fue víctima de una venganza personal impulsada por las envidias y rencillas propias del mundo político? Venganza, celos, quién sabe. Para intentar arrojar algo de luz sobre este caso, Sí. vamos a retroceder en el tiempo. Al pasado. Hablemos de los primeros años de Febrillet, De sus inicios. de su pasión por el conocimiento y de su ascenso en el mundo académico. Su formación. Nacido en San Cristóbal, Febrillet demostró desde joven una sed insaciable por aprender. Ajá. Obtuvo varios títulos universitarios, incluyendo doctorados de prestigiosas universidades españolas, Dámenos. convirtiéndose en un referente en el ámbito de la educación. Un referente, sin duda. Y no solo se conformó con acumular conocimientos, No, no. sino que decidió ponerlos al servicio de su comunidad. A servicio de los demás. Su nombramiento como rector de la UASD es una muestra de su compromiso con la educación pública Claro. y su deseo de mejorar la vida de los demás. Un hombre comprometido, Febrillet creía firmemente en el poder transformador de la educación. En el poder de la educación. Durante su rectorado, impulsó numerosos proyectos que buscaban democratizar el acceso al conocimiento Democratizar. y mejorar la calidad de la enseñanza. Una labor admirable. Recuerdo haber leído sobre su proyecto de crear una biblioteca virtual para la UASD, Ah, sí. una iniciativa pionera en su época que buscaba acercar el conocimiento a todos los rincones del país. Acercar el conocimiento, qué importante. Exacto. Febrillet era un visionario, un hombre adelantado a su tiempo, Un visionario. que entendía la importancia de la tecnología para el desarrollo social. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, su faceta como rector no puede entenderse sin su profunda conexión con los estudiantes Con los estudiantes. y su compromiso con la defensa de sus derechos. Sus derechos y Febrillet era una figura cercana a la comunidad universitaria, cercana. un hombre que escuchaba y dialogaba con los estudiantes, Diálogo fundamental. un líder que no temía alzar la voz para defender sus intereses. Un líder, sí, señor. Y esa cercanía con los estudiantes, Esa cercanía esa empatía innata, innata.
es precisamente lo que lo llevó a involucrarse en la política. A la política. Febrillet sentía que podía hacer más, Más, sí. que podía contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa. Un ideal noble. Su entrada en el PRD fue vista por muchos como un paso natural Natural. para un hombre con sus inquietudes sociales y su compromiso con el bien común. Un hombre de bien. Pero su tiempo en el PRD estuvo marcado por las tensiones internas, ¿no? Esas luchas de poder. Sí, sí. Febrís con ese carácter independiente que tenía. Todo. Y su visión crítica no encajaba del todo, en un partido con una estructura tan tradicional. Ya, entonces decide unirse al PRD. Exacto, un partido relativamente nuevo Ajá. que prometía esa renovación, ¿no?, de la política dominicana. Un movimiento arriesgado, desde luego, Arriesgado, sí. que sin duda le granjeó, bueno, tantos admiradores como detractores. Claro, claro, unos lo vieron como un traidor, ¿no? Sí. Mientras que otros aplaudieron su valentía Su compromiso. y su compromiso con el cambio real. Sea como fuere, su entrada en el PRD Sí. le abrió las puertas de la candidatura a senador. Al Senado. Un paso que trágicamente se convertiría en el último de su vida. El último capítulo. Volvamos a ese fatídico día en el que Febrillet intentaba mediar en la disputa entre Blas Peralta y Edward Montaz. Sí. ¿Qué sabemos realmente sobre esa disputa? Bueno, ambos candidatos aspiraban a un puesto en el Congreso. Ajá. Y las tensiones entre ellos, pues eran cada vez más evidentes. Acusaciones cruzadas, Sí. rumores de juego sucio, amenazas veladas, todo eso creaba un ambiente, pues, propicio para la violencia. Febrillet, fiel a su carácter conciliador, Sí, intenta apaciguar los ánimos claro. y buscar una solución pacífica al conflicto. Ujú. ¿Podía su intervención haber molestado a alguien que no deseaba una resolución pacífica? Es una posibilidad que debemos considerar. Sí. Si la disputa escondía intereses ocultos o pactos secretos, la presencia de Febrillet, un hombre con esa reputación intachable, Sí. no podría haber sido vista como una amenaza. Su asesinato en ese contexto Por ese contexto. podría haber sido una forma de silenciar a un testigo incómodo, Un testigo. a un hombre que, con su sola presencia, Ah, ponía en peligro los planes de otros. planes de otros. Pero no podemos descartar otras posibilidades. No, claro que no. La violencia política, por desgracia, es una realidad en muchos países. Gracias, sí. Y la República Dominicana no es una excepción. No, no es una excepción. Es cierto, podría Febrillet haberse convertido en un objetivo por sus ideas, por sus propuestas de cambio, esas que amenazaban el statu quo. Analicemos su programa electoral. Febrillet abogaba por una mayor transparencia en la gestión pública, Ajá. por una lucha frontal contra la corrupción Sí. y por un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Claro. Ideas que sin duda podrían haberle granjeado poderosos enemigos. Enemigos dispuestos a utilizar la violencia para silenciar a una voz crítica, A una voz crítica. a un hombre que se atrevía a desafiar el orden establecido. Desafiar el orden. Y no lo olvidemos la condena de otras personas junto a Blas Peralta. Claro. ¿Quiénes eran esos individuos? ¿Qué papel jugaron en el asesinato de Febrillet? La investigación oficial no ha logrado esclarecer este punto. Se especula con la posibilidad de que Peralta solo fuera un peón en una trama más compleja. Un instrumento en manos de quienes realmente se beneficiaron de la muerte de Febrillet. Un entramado de poder e intereses que, hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy, sigue oculto en la sombra. en la sombra La falta de respuestas genera un sentimiento de frustración de frustración, e impotencia. impotencia también. ¿Cómo es posible que después de tantos años el asesinato de un hombre tan relevante siga sin resolverse? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia, Sobre la justicia. sobre la capacidad del sistema para proteger a sus ciudadanos Ajá. y garantizar la verdad. Y sobre todo, nos recuerda la vulnerabilidad de la democracia frente a la violencia Frente a la violencia y la corrupción. y la corrupción, La muerte de Febrillet nos deja un legado de lucha, de lucha de compromiso con la justicia con la justicia. y de esperanza en un futuro mejor. Esperanza. Un futuro en el que la violencia no tenga cabida No, y en el que la verdad, tarde o temprano, salga a la luz. tarde o temprano. Son preguntas que nos invitan a la reflexión, ¿no? A imaginar un camino alternativo para la República Dominicana. Un camino que fue truncado por la violencia y la oscuridad. Lo que sí sabemos con certeza es que su muerte dejó una profunda huella en la sociedad dominicana. La conmoción, la indignación y el dolor se apoderaron de las calles. Totalmente.
Miles de personas, estudiantes, profesores, políticos, ciudadanos de a pie, se unieron en un multitudinario funeral para despedir a un hombre que para muchos representaba la esperanza de un futuro mejor. Recuerdo las imágenes de aquel día, ¿no? La tristeza en los rostros, la rabia contenida, Sí. la sensación de que algo se había roto, ¿no? De que la violencia había ganado una batalla. Pero no la guerra. La muerte de Février despertó conciencias. Sacudió la modorra de una sociedad acostumbrada a la impunidad La impunidad. y encendió la llama de la exigencia de justicia. Surgieron movimientos ciudadanos, ¿no? Organizaciones que clamaban por una investigación exhaustiva, Por supuesto. por un castigo ejemplar para los culpables. Por un compromiso real de las autoridades para combatir la violencia y la corrupción. La presión social fue tal que el caso Février se convirtió en un símbolo, En un símbolo, sí. en un punto de inflexión en la lucha por la transparencia y la justicia en la República Dominicana. Y aunque la condena de Blas Peralta y sus cómplices fue un paso importante, Sí, muchas preguntas quedaron sin respuesta. sin respuesta. ¿Quién ordenó el asesinato de Février? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos? La falta de respuestas definitivas alimenta las especulaciones, las teorías conspirativas. Esa sensación de que la verdad se esconde tras un velo de silencio e impunidad. Un velo que, esperemos, algún día se rasgue para que la justicia prevalezca y la memoria de Mateo Aquino Février pueda descansar en paz. Su legado, sin embargo, trasciende el misterio de su muerte. Février nos dejó un ejemplo de compromiso Sí. con la educación, con el servicio público, con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Un legado que debemos honrar. No solo recordando su figura, sino también luchando por los ideales que él defendió, Claro. por una República Dominicana en la que la violencia no tenga la última palabra. En última instancia, el caso de Mateo Aquino Février es una historia de contrastes, De contrastes. de luces y sombras, de esperanza truncada por la brutalidad. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida, ¿no? La importancia de la verdad Sí. y la necesidad de seguir luchando por un futuro en el que la justicia sea una realidad para todos. Exacto. Y con esta reflexión cerramos nuestra inmersión en la vida y el misterio de Mateo Aquino Février. Una historia, sin duda, para recordar. Una historia que nos invita a recordar, reflexionar y a no olvidar que la lucha por la justicia es un camino que debemos recorrer juntos.